cuando nosotros actuamos de esta forma de poder dar a mi prójimo o dar para la iglesia local, estamos actuando conforme a Dios, o sea, nos estamos pareciendo a un atributo de Dios. Entonces es bueno eso que lo tengamos presente. En la Biblia dice que Dios amó el mundo y él dio a su hijo unigénito. Esto pues está bien referido en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí vemos que Dios dio al mundo a su hijo, la segunda persona de la Trinidad, eh, para poder implementar ese plan de salvación y poder darnos a nosotros siendo pecadores, siendo infieles, o sea, darnos esa salvación, lo que se había perdido, que era esa forma de poder alcanzar la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, no por nuestros propios medios ni méritos, sino por los méritos de Cristo. Entonces, así como Dios se despojó de su divinidad viniendo en forma de hombre, siendo Jesucristo, aquí en la tierra, eh, pues, o sea, se fue un gran sacrificio para el Padre también y, y nos ha dado de gracia un regalo inmerecido, la salvación. Entonces, definitivamente, Él es el dador por excelencia y nosotros tenemos que tener ese cuidado de poder replicarlo también en nuestras vidas y con los demás. Él amó, así que Él dio. Ahí vemos la relación entre amor y el dar. Entonces aquí menciona, usted puede dar sin amar. Esa es una situación que puede suceder. A veces nosotros vamos a alguna fiesta que nos han invitado, llevamos un regalo y nosotros tal vez ni nos agrada la persona, que sería feo, ¿verdad? Pero llega a pasar en alguna ocasión. Pero no, o sea, el, pero no puede amar sin dar. Cuando uno ama y ama de verdad, definitivamente uno da. Uno tiene ese deseo que le nace del corazón de poder dar. Entonces ahí vamos relacionando este tema del dar. Los cristianos son las personas que más dan en el mundo porque somos las personas más amorosas en el mundo. ¿Por qué somos las personas más amorosas del mundo? Porque Dios nos amó primero, nos ha renovado, somos una nueva criatura y el amor es el vínculo perfecto del cristianismo, de los hijos de Dios. Es un don del Espíritu también. Eh, y pues vamos a leer un pasaje bíblico solo para apoyar esta idea. Bueno, aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces aquí vemos que un cristiano es cristiano realmente cuando ama a su prójimo. Y dice en el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por ende, nosotros somos las personas que más amamos, porque Dios nos amó primero y si somos hijos de Dios, por ende, por una causa y efecto lógica, debemos amar a nuestro prójimo. Tal vez no de forma, porque se dio esta situación, ¿verdad? Que el apóstol eh, Juan menciona, ¿verdad? Que por algo les está diciendo, ¿verdad? De que cómo puede amar a Dios a quien no ha visto. Ajá, y el hermano que a quien ha visto, ¿cómo no lo puede amar, ¿verdad? Entonces, eh, aquí dice claramente que el que ama a Dios, entonces también ame a su hermano. ¿Por qué quiere Dios que yo dé? Otra razón, otro argumento es para dar, me acerca más a Dios. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Quiero ver. Sí. Se refiere
a no hacer tesoros, bueno, perdón, a los tesoros en el cielo. Dice en el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahí podemos ver que hay cosas bien importantes en la vida que no es muy intuitivo para una persona natural, para el hombre natural. Uno al vivir en este mundo, uno piensa en las cosas de este mundo, en las cosas que uno puede tener y llega a poner su corazón en esas cosas. Pero aquí el Señor Jesús nos está enseñando algo espiritual, que no debemos hacer esos tesoros aquí en la tierra, porque nuestro corazón se inclina hacia las cosas de esta tierra, de este mundo. Poniéndolo de forma relacionada a la ofrenda y al diezmo, estamos hablando del dinero. Nosotros si ponemos nuestra fe, nuestro corazón en el dinero, entonces vamos a trabajar para el dinero y vamos a amar al dinero porque queremos más cosas. Eh, y eso mina nuestro corazón y se vuelve idolatría. Entonces, ahí dice nuestro Señor Jesús que donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, donde yo pongo mi dinero, demuestra mis prioridades. Entonces, a dónde yo estoy invirtiendo o dónde estoy yo colocando el dinero, es una pregunta que yo debería hacerme. Y obviamente todos tenemos gastos, todos tenemos responsabilidades que cumplir. Tenemos, invertimos en nuestra educación, en nuestro alimento, en nuestra familia. Y está bien, todas esas cosas están excelentes. Pero también nosotros tenemos que apartar algo de dinero para el desarrollo, para la edificación y expansión del reino, así como también para nuestro prójimo, para ayudar a nuestro prójimo. Entonces, al hacer eso, nosotros estamos poniendo a Dios como prioridad. O sea, si estamos tal vez no dando todo nuestro dinero a Dios, o sea, porque obviamente todo es de Dios. Nosotros damos y tenemos que vivir, o sea, tenemos que seguir adelante con nuestras vidas, pero sí tenemos que tomarlo en cuenta, o sea, con anticipación, en el presupuesto, por ejemplo, dejarlo ya marcado y es un dinero que no se toca, ¿verdad? Entonces, si pongo mi dinero en mi casa es donde está mi corazón. Si pongo mi dinero en comer es donde está mi estómago. Entonces la pregunta es, ¿dónde quiere que esté su corazón? Entonces, desarrollando este tema, otro argumento, otra razón de por qué quiere Dios que yo dé, es, es que dar es el antídoto al materialismo. Y aquí la palabra materialismo no es en sí la palabra filosófica, el sentido filosófico de la palabra en sí, sino es un poco más como se maneja actualmente el término. Entonces, ¿qué es lo opuesto de conseguir? O sea, de tener cosas es el dar, es el opuesto. Entonces, dar es el antídoto al materialismo. El materialismo aquí en este sentido sería el hecho como un sinónimo de consumismo, que a mí me gusta tener un montón de cosas, que yo quiero tener el último teléfono, el último carro, no sé, o sea, y me afano por ese tipo de cosas y llego a ser avaro o tener codicia, el cual sabemos que es un pecado, así está entre los 10 mandamientos, no codiciar. Entonces, caemos en esa idolatría de amar a las cosas de este mundo y no al creador de este mundo. Entonces, la única manera que puedo saber si estoy teniendo victoria sobre el materialismo es compartir lo que tengo. Han habido personas en el mundo que han llegado por la palabra de Dios, han llegado a vender todo lo que tienen y darlo a los pobres y tener una vida eh, sencilla y predicando el evangelio. No, bueno, veamos el caso del joven rico que el Jesús, el Señor,
le dijo precisamente eso, que vendiera todo, lo diera a los pobres y que lo siguiera. Y él se fue triste. Entonces, pero si se fijan, Jesús no le dijo eso a todas las personas, a todos sus discípulos, por ejemplo, que si bien los discípulos dejaron todo por seguirlo a él, eh, o sea, literalmente no es que ellos, no, o sea, ellos no vendieron sus pertenencias, ellos solo dejaron de trabajar y siguieron a Jesús, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos tenían sus cosas, pues. No, entonces, el punto es de que Jesús no le dio ese mandamiento a todas las personas, se lo dio al joven rico para demostrar un punto de que él realmente no obedecía los mandamientos como él lo dijo, en primer lugar. Y en segundo lugar, también para mostrar qué es lo que tenía realmente en su corazón, que era que amaba demasiado las riquezas. Entonces, ese es un punto. Entonces, si nosotros amamos mucho a las riquezas, caemos en el materialismo y la única forma que nosotros podemos eh, tener victoria en esta área de no hacer idólatras en este sentido es compartir lo que tenemos. Entonces lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 6 versículos del 17 al 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Aquí hay un buen detalle, ¿verdad? O sea que los ricos de este siglo no es que tener riqueza sea malo en sí. Lo malo es amar a las riquezas y tener un corazón idólatra, buscando las riquezas. Es cierto, Dios bendice a sus hijos, obviamente no a todos, ¿verdad? Porque si no, todos los cristianos serían ricos, ¿verdad? Pero sí, Dios en ocasiones puede bendecir a alguna persona, a un hijo suyo, sin ningún problema. O sea, el ser rico no es malo. El detalle es y manda el apóstol Pablo, que no sean altivos, dice, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque al final las riquezas, un momento están, otro momento pueden que no esté. Entonces, mi esperanza tiene que estar en Dios, puesta en Dios, no en lo que yo tengo. Sino, y ahí mismo lo dice, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Por eso vemos que el tener dinero, o sea, no es malo. Que hagan bien, dice, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Creo que alguien está manchando ahí. No sé cómo quitar eso. Bueno, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Entonces, este es un punto que hay que rescatar de que el rico está bien que sea rico, pero que abunde en buenas obras. O sea, no necesariamente estamos hablando de dinero aquí, sino en ser empático con las demás personas. Y después sí dice, dadivoso y generoso. Ahí sí definitivamente está hablando de las riquezas, del dinero. Entonces, definitivamente es el antídoto al materialismo. Otra razón de por qué quiere Dios que yo dé, dar fortalece mi fe. Entonces, la fe es como un músculo, algo así, ¿verdad? Como que es necesario ejercitarlo, así como cuando uno va al gimnasio a hacer pesas, digamos, para fortalecer un músculo. Entonces, la fe es así, hay que ejercitarla. Dios utiliza entonces las finanzas para probar nuestra fe en muchas ocasiones. Lo podemos ver en Lucas capítulo 6, versículos del 37 38. Quiero ver. Aquí está Lucas. Bueno, pero aquí hay un detalle que voy a mencionar. En el versículo 37, voy a dar este contexto. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. En este contexto del juzgar y de perdonar y de no condenar, menciona en el versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
Aquí en sí no está hablando sobre ofrenda ni diezmo. Ahí, para serle sincero, el contexto no tiene que ver con eso. Más tiene que ver con la situación de no juzgar a los demás, sino, o sea, no significa que no lo podemos hacer. Nosotros podemos hacerlo, pero con un justo juicio y y siendo empáticos con la otra persona, poniéndome en su lugar, porque yo también puedo caer en un pecado similar del que yo estaría juzgando, por ejemplo. Por eso no hay que condenar tampoco a las personas, hay que ponerse en su lugar y pensar si realmente no puedo yo caer en eso. Y perdonar, eso es como el meollo de estos versículos. Entonces, así como nosotros damos, vamos a recibir ya sea perdón o castigo o condena, o perdón en el juicio, en un juicio, o, eh, o ser juzgado y castigado, ¿verdad? Entonces, de eso se está refiriendo, pero el principio es de que eh, dad y se os dará, dice. Ese es el principio y a eso es donde más o menos quiere enfocar aquí esta parte. Dar es una inversión para la eternidad. Eso lo podemos ver en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos del 18 al 19. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, que es el texto bíblico que leímos anteriormente, pero aquí viene la continuación. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Entonces, vemos que es una inversión realmente para la vida que continúa, porque nosotros de este lado de la eternidad estamos regidos en este espacio-tiempo, en este cuerpo, pero tenemos la esperanza de gloria de que cuando venga nuestro Señor, ya sea que estemos muertos o estemos vivos, eh, nuestra vida continuará, seguirá siempre con el Señor, siendo nosotros hijos de Él. Entonces vamos a estar en ese reino con el Señor y, eh, y ¿cómo se llama? Y el que nosotros demos con abundancia, con alegría para la obra de Dios, definitivamente eso nos va a dar galardones y bendiciones, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Y no es que las bendiciones o sea, tampoco no lo veamos como lo plantea el Evangelio de la Prosperidad, que dice que si uno siembra la semilla, hablando de semilla de dinero, ¿verdad? Si uno siembra en la iglesia, o sea, da el dinero, yo voy a recibir el doble. Esa es una enseñanza que no está en la palabra. Eso es hasta, viene siendo herejía, es como estar ganando el favor de Dios. Y, o sea, y si nosotros leemos toda la palabra, nos damos cuenta que no funciona así. O sea, Dios es dador de bendiciones por, por su propia voluntad, o sea, por su amor hacia nosotros como hijos. No porque nosotros ganemos el favor de Dios, sino por su misericordia, porque ninguno de nosotros somos merecedores de nada, o sea, nuestras mejores acciones son como trapos de inmundicia, dice la palabra, pero sin embargo Dios a sus hijos los bendice, y no solo a nosotros, sino que hay una gracia común, que sale el sol sobre justos e injustos, llueve sobre justos e injustos. Cada uno tiene su momento en su vida, ¿verdad? Que le va bien o puede que vaya mal. O sea, también depende de cómo actuemos nosotros en este mundo. Eh, pero definitivamente las bendiciones son más que todo espirituales para la vida eterna. Y en esta vida sí, definitivamente no puedo negarlo, pues, o sea, Dios puede bendecirnos aquí también con base a nuestras obras, nuestras acciones, pero no tiene que ser ese nuestro enfoque. No me voy a portar yo bien o obedecer la palabra para ganar el favor de Dios, sino que yo lo tengo que hacer por obediencia y por amor a Él. Entonces, dar, en cambio, me bendice. Aquí, bueno, está hablando de eso. Hay más promesas con respecto a dar que en ninguna otra. Y podemos verlo en Hechos, capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados
y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado significa como doblemente feliz o alegre, muy alegre. Eh, entonces, significa esto de que yo estoy obteniendo riquezas, o sea, voy a ganar el doble si yo ofrendo diezmo en esta vida. No necesariamente. Si se acuerdan las 9 bienaventuranzas, las bienaventuranzas que decía, bienaventurado los que lloran, por ejemplo, porque ellos recibirán consolación. Entonces, más o menos ese es el sentido que habría que tomar en cuenta. O sea, que es, tal vez en el momento, nosotros podemos dar y podemos estar un poco ajustados económicamente, pero no debo yo de dar con el sentido de recibir, sino que, eh, o sea, yo tengo que hacerlo por amor, por obediencia y sabiendo de que yo estoy guardando o haciendo tesoros en el cielo, donde la polilla no llega y lo que leímos anteriormente. Ya si Dios nos bendice aquí en la tierra, gloria a Dios, pero no está obligado Dios a hacerlo, o sea, no es como que yo tengo que hacerlo esperando a cambio eso, ese es el punto. ¿Qué enseña la Biblia acerca del diezmo? Si nos vamos realmente al concepto como tal, lo vamos a ver, obviamente, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí, era parte de la ley, era un requisito de la ley, en la cual todos los israelitas ofrendaban al tabernáculo templo el 10% de todo lo que ganaban y hacían crecer. Ahí sí definitivamente era una ley y estaban los israelitas y eran sabedores de que tenían que hacerlo. Y ahí sí, era una cuestión de causa y efecto, o sea, y Dios se los dijo claramente, estas son las bendiciones y estas son las maldiciones. Bendiciones si son obedientes y hacen lo que dice la ley, y maldiciones si no lo hacen por la desobediencia. Ahí sí, era clarísimo. En ese pacto, porque ese es el antiguo pacto, el pacto mosaico, era así, si hacían tal cosa, iban a recibir la retribución respectiva. Ahora en el nuevo pacto es un poco diferente, Hermano, pero bueno, vamos a leer algunos textos hermano, bíblicos. Hola. sí, solo quería dar esta opinión. Eh, yo siempre que veo Malaquías y dice, mirad, si no os abriré las ventanas de los cielos y haré que sobre y abunde y ataré por ti al devorador. Pero dice, a mí me encanta esta parte porque Dios lo está retando a uno y es bien válido esto también. O sea, sí hay que dar por amor porque, o sea, si uno no da, entonces quiere decir que no hay amor, ¿verdad? Pero también Dios le da el privilegio a uno, dice, probadme ahora en esto, dice, si no os abriré las ventanas de los cielos. Entonces, y como el punto está, hermano, en creerle a Dios. Entonces, mi punto es fuerte, es que yo sí creo que Dios va a hacer todo lo que ha escrito. Entonces, yo cada vez que doy mi diezmo, me gusta leer Malaquía, ¿va? Y usted está leyendo también este parte que es blanco o negro, ¿va? Si das, te voy a bendecir, y si no das, pues vas a tener problemas, ¿va? Eso fue el Antiguo Testamento, pero Malaquías también Antiguo Testamento. Pero sí, yo creo mucho en que Dios sí me va a bendecir, ¿va? Y Dios le permite a uno, va, probame, pues va, ok, va, Señor, aquí está. De una u otra forma te lo doy para que la palabra siga siendo predicada, vaya aquí en la iglesia local, ¿va? Entonces, Sí, básicamente, ese punto que me encanta, hermano, o sea, le digo, me encanta. sí, vamos ajá, más adelante en la clase ahí se hace una mención al respecto. Lo que pasa es que acordémonos que ese es el antiguo pacto y
Y no podemos negar, o sea, Dios es, menciona en la palabra que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, definitivamente, Él bendice, Él bendice. Pero el problema es que es una línea bien delgada. El, ¿Con qué intención yo voy a dar? Porque si yo estoy dando con una intención de recibir riquezas, o sea, estoy siendo un poco, o sea, me estoy enfocando mal. Entonces, quizás por ahí va el punto, pero sí, definitivamente nosotros, eh, el principio es dar, o sea, por agradecimiento, por amor a Dios. Y si Dios nos bendice, gloria a Dios. No, definitivamente uno nunca le va a ver mal una bendición, ¿verdad? Pero si no recibimos el doble, como dicen los de la teología de la prosperidad, o sea, no es porque yo no tenga fe, o sea, no es porque no lo di bien, sino que es porque Dios es soberano y Él sabe cómo lleva a cada uno de nosotros, de sus hijos, ¿verdad? Entonces, pero vamos a desarrollar un poquito más eso más adelante. Vamos ahorita a ver el concepto de diezmo que fue originado en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Levítico capítulo 27, versículo 30, aquí dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Acordémonos que en esos tiempos el pueblo de Israel era un pueblo agrícola y ganadero, o sea, eh, y Y ojo, sí existía el dinero, o sea, el dinero no era, porque hay personas que piensan de que no, en esos tiempos no existía el dinero, pero sí, o sea, había una forma en cómo ellos tenían dinero, pero Dios no quería que el diezmo fuera dinero. Dios quería que llevaran los frutos, que llevaran las cosechas, las primicias, o sea, el 10%, o sea, anualmente de hecho era. Entonces nunca se trató de dinero, sino que era prácticamente el diezmo era para los levitas, porque los levitas fue el pueblo que fue, o sea, fue tomado, consagrado para Dios en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, de todo del pueblo de Israel, y fueron bendecidos y fueron dados a Aarón y sus hijos, o sea, al linaje del sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que pudieran trabajar en el templo. Entonces, ellos no tenían heredad con sus demás hermanos. Su heredad era Dios. Y por eso que ellos recibían los diezmos del pueblo. Y a su vez los levitas daban el diezmo del diezmo a Aarón y a sus hijos o al linaje del sumo sacerdocio. Entonces, ahí podemos ver ese principio del dar, ¿verdad? Y estamos viendo otros detalles, que el diezmo no era dinero. El diezmo eran granos, eran frutos, eran, bueno, y más adelante lo vamos a ver más. De ahí tenemos Números capítulo 18, versículo 26. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, lo que les estaba explicando, ellos no tenían heredad, su heredad era Dios, y los diezmos del pueblo les era dado a los levitas. Dice, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y este diezmo de los diezmos se lo daban a Aarón y a sus hijos, o al linaje del sumo sacerdocio. Luego tenemos Deuteronomio capítulo 14, versículo 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Y ojo ahí, o sea, no era en cualquier lugar donde tenían que llevar el diezmo. El diezmo se tenía que llevar al lugar que Dios escogió. En este caso era el templo o el tabernáculo. Creo que era el tabernáculo en ese tiempo, más adelante fue en el templo. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, estamos hablando de cosecha y cosas así. Y las primicias de tus manadas, de tus ganados, estamos hablando de animalitos, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Estamos viendo el concepto de diezmo, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 5. Y cuando este edicto fue divulgado, aquí está el contexto es de los tiempos de Ezequías. Él hizo como una reforma, quiso
volver a instituir el sistema religioso sacrificial en el pueblo. Entonces dice, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Bien, entonces ese es por poner algunos versículos, realmente hay muchísimos más. Entonces, en su material también está escrito esto. En el Nuevo Testamento no se ordena o recomienda someterse al sistema legalista de diezmar. O sea, no está claramente como tal, como una enseñanza rigurosa de que uno tiene que diezmar. ¿Por qué? Porque si estamos nosotros haciendo un paralelismo entre el antiguo pacto y el nuevo, también tendríamos que circuncidarnos, tendríamos que celebrar las fiestas judías, que son 7. De esas, la única que medio celebramos es la Pascua en Semana Santa. Y que ahora se ha constituido en el nuevo pacto, ahora se ha constituido la Cena del Señor. Pero realmente, o sea, un montón de cosas que nosotros no cumplimos de la ley. Comemos chicharrones de vez en cuando, pupusas de chicharrón o revueltas, y es de cerdo, ¿verdad? Es un animal impuro, no se tenía que comer, y así un montón de cosas, ¿verdad? O sea, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto hubo, no es que la ley haya cambiado, sino que o sea, hubo como una liberación de la esclavitud del pecado y nos enseñó el Señor Jesús qué es lo que representaba realmente toda la ley sacrificial. ¿Por qué? Porque actualmente no hay un templo, por ejemplo, y los sacrificios ya no se pueden hacer. Toda la ley sacrificial apuntaba a Cristo porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahí podemos ver que muchas cosas representaban a Cristo. Por ejemplo, la circuncisión. Porque ahora no nos circuncidamos. Porque la circuncisión ahora la tenemos en el corazón. Y no literalmente, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Entonces, nuestro corazón es circuncidado. Entonces, muchas de esas cosas apuntaban a nuestro tiempo, ¿verdad? O sea, perdón, a Jesús. Ahora, eh, el apóstol Pablo declara que los creyentes deberían apartar una porción de ingresos a fin de dar soporte a la iglesia. Aquí está hablando de dinero, no propiamente de la figura del diezmo, pero sí está hablando de dinero. En 1 Corintios 16, del 1 al 2, eso creo que ya lo leímos. Ajá, en cuanto a la ofrenda para los santos, ahí está hablando de ese inconveniente que tenía la iglesia de Israel, de Jerusalén, en donde estaban la mayoría bueno, y otras iglesias creo que también tenían problemas económicos, había hambruna en esos tiempos, perdón. Entonces dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Se está hablando entonces del concepto de ofrenda. Sí, definitivamente hay que dar. Eso es indiscutible. Pero no vemos en sí la figura del diezmo como tal, el concepto como tal. En el Nuevo Testamento en ningún lugar señala un cierto porcentaje de ingresos que se debe apartar. Solamente dice que ponga aparte algo según haya prosperado. O sea, tiene que salir del corazón. Y ahí hacemos referencia al versículo número 2 que acabo de leer también. Entonces, y este es un punto bien importante que dice el material. La iglesia cristiana básicamente ha tomado la figura del 10% del diezmo del Antiguo Testamento. No es que sea una obligación, no es que sea una ley que tengamos que hacerlo. De hecho, el concepto de diezmo es diferente ahora como se plantea a como era antes, porque para comenzar uno dice el alfolí. ¿Qué es el alfolí? El alfolí era un lugar en donde donde la gente llegaba a dejar sus granos, sus frutos, era como una bodega. Y nosotros ahora le llamamos alfolí a la cosita de las ofrendas, ¿verdad? Al no sé cómo se llama, como que es un platito. En algunas iglesias es como un plato, en otras iglesias es como una bolsa y así, ¿verdad? O sea,
es el alfolí supuestamente, pero no, el alfolí era otra cosa. Pero entonces, esto es importante aclararlo. O sea, la Iglesia Cristiana ha tomado la figura del 10% del diezmo del Antiguo Testamento y la ha aplicado como un mínimo recomendado. ¿Por qué un mínimo recomendado? Porque eso se hacía en el Antiguo Pacto. No como una obligación, pero sin embargo, ese es el mínimo recomendado de acuerdo a cómo lo vivieron las personas del Antiguo Testamento. Entonces, más o menos por ahí va la cuestión. Ahora veamos una diferencia entre el diezmo y la ofrenda. El diezmo es dar el 10% de mis ingresos como un mínimo recomendado. Y una ofrenda es algo que doy además de mi diezmo. Es un dinero adicional. Entonces, en la forma en cómo damos la actitud es muy importante porque de eso dependerá si va a ser agradable ante los ojos de Dios o no. En 2 Corintios, versículo 9, capítulo 9, versículo 7, nos da bastante luz al respecto. 9, 7, aquí el apóstol Pablo nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, no literalmente un 10% podría ser, pero si uno quiere dar, pero lo tiene que hacer con alegría. Ahí dice, no con tristeza ni por necesidad. No con tristeza, o sea, que como quien dice, voy a dar todo este dinero, pero este dinero, o sea, me iba a servir para la comida de este día, para el pasaje y no sé qué. Entonces mejor no lo dé, o sea, porque, o sea, más que se va a poner triste y no va a poder llegar a su casa, no va a comer, o sea, no es un sacrificio. Acuérdense que eh, el Señor no se alegra, no está bien los sacrificios, sino más bien la obediencia a la palabra, el amarlo a Él. Entonces, no lo debemos hacer con esa tristeza, ni por necesidad. No es porque yo diga, Dios me va a bendecir si yo doy, y porque yo quiero esa bendición. Entonces, no tengo que ofrendar para, para las cosas, sino para Dios propiamente, no por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Entonces, esa es la actitud adecuada que yo debería de tener. Hacerlo de forma voluntaria. Dios está más interesado en mi actitud que en la cantidad, porque también la cantidad puede ser relativa. Digamos, aquí la imagen yo le puse de la viuda pobre que llegó, bueno, que Jesús estaba en el templo, me parece, y que todos estaban echando dinero ahí en el arca, en esa cosita, en ese cuadro, no me acuerdo cómo se llama. Y la viuda dio un cuadrante, creo, y que era poco relativamente en esa época, pero Jesús dijo que ella había dado más porque ella dio todo lo que tenía. Entonces fue de una forma voluntaria, voluntariamente lo dio y lo hizo con una buena actitud. Entonces, es de acuerdo a lo que uno tiene, no a lo que no tiene. También, obviamente no voy a fiar, o sea, no voy a sacar al crédito dinero para darlo. Si yo no lo tengo, no lo tengo. Cuando Dios mira nuestra ofrenda, Él nos impresiona con la cantidad. O sea, realmente todo es de Él. O sea, ¿por qué nosotros vamos a gloriarnos por dar algo que le pertenece a Él, si todo es de Él? O sea, y Él no mira la cantidad que usted da, Él mira la cantidad Él mira la cantidad que ha tomado en proporción de lo que usted dio, por así decirlo. Otra forma correcta de dar, la actitud correcta es dar con alegría, y el mismo versículo nos lo decía. Si no puede dar con alegría, mejor no dé. Y usted no logra créditos por dar, eso no es alegremente. Entonces, no es para ganarse el favor de Dios también. Si bien Dios nos bendice, pues no tenemos que dar para eso, pues, o sea, no mentalizarnos en la retribución nada más, sino que hacerlo con alegría y no por necesidad. Entonces debemos de dar definitivamente. Todos los cristianos somos llamados para hacerlo a tiempo completo. O sea, nosotros no somos cristianos nominales de que solo estamos cumpliendo una tradición. Entonces, 1 Corintios 9, 13.
Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. No hay ningún problema que los pastores ganen su dinero y no hay ningún problema de que los servidores ganen y vivan de su ministerio. Libre para dar libremente. ¿Debemos de dar nosotros? Claro que sí, benévola y abundantemente. ¿Debemos apoyar a los que ministran el Evangelio? Sí, definitivamente, hasta el punto de dar el doble honor según lo que nos indica 1 Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan bien, y los ancianos en ese tiempo eran pastores o eran obispos, eran pastores quizás, pero con un grado de honor muy grande, ¿verdad? Entonces, ellos que son los que presiden, los que lideran, por así decirlo, sean tenidos por dignos de doble honor. Y en eso se hace referencia indirectamente de que recibían algún tipo de remuneración mayor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Habían líderes que solo eran líderes, pero no predicaban ni enseñaban la palabra, mientras que habían pastores que eran, o sea, ancianos que eran pastores y predicaban y enseñaban. Ahora, los que predican el evangelio tienen derecho de vivir del evangelio. Y eso lo podemos ver, ya vamos a terminar. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo del 3 al 13. Este es bastante grande el texto, pero contra los que me acusan, esta es mi defensa. Es hablando el apóstol Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Aquí pues rebate la teoría, lo que dice la iglesia tradicional de que los obispos, los sacerdotes deben de ser célibes, o sea, realmente no hay nada de malo con una persona, un siervo del Señor que se case, que tenga su familia, que ande con su mujercita, no hay ningún problema. Ahí está hablando de una esposa, no está hablando de una hermana, o sea, no, si nos vamos al original, vamos a darnos cuenta que está hablando de una esposa, una persona más íntima, una relación más íntima. Y Cefas sabemos que estaba casado, tenía una suegra, o sea, pero bueno, versículo 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, aunque el apóstol Pablo realmente trabajaba, hacía tiendas. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruta? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? El punto es de que el que trabaja de eso, o sea, va a tener ese privilegio de poder también tomar de eso. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? De hecho, yo las veces que he leído el Antiguo Testamento y he leído esa parte de no pondrás bozal al buey que trilla, que lo dice un poco diferente, ¿verdad? Pero en el contexto donde se menciona uno dice, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, como que es una ley random, así, aleatorio, ¿verdad? Pero sí tenía un sentido que el apóstol Pablo, gracias a Dios, que nos ha dejado esa interpretación, porque yo creo que nunca lo hubiera interpretado así, si no fuera porque aquí está interpretado. O sea que aquí lo que nos está diciendo es que el trabajador es digno de su salario. Entonces, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Entonces, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? El punto aquí es de que eh, los pastores, las personas que trabajan en el templo, tienen derecho de vivir de ello. Pues el dinero no nace de la nada, ¿verdad? O sea, tiene que ver con el diezmo y la ofrenda que nosotros entregamos. Entonces, definitivamente es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y dar con alegría, dar con gozo, dar
más de lo que, o sea, dar lo mejor que podamos, porque todo es para la edificación y expansión del reino y para las personas que están trabajando de lleno y se preocupan y porque van a rendir cuentas, más que todos los pastores van a rendir cuentas sobre cada uno de nosotros que somos parte del rebaño. Bien, no sé si tienen algún